La clase pasada vimos la unidad 1, así prácticamente todo la abordamos, que eran los delitos contra las personas. En esa oportunidad hablamos de lo de la teoría general del delito. ¿Sí recuerdan ustedes que hablamos en la anterior clase? Arturo, Rosmel o Ada. ¿Recuerda que vimos en la clase pasada en cuanto a la teoría general del delito? Este, sí, profe, claro. Ajá. Lo que estábamos hablando de las tres, ay, bueno, de las tres que eran las drogas y se me olvidó la tercera. Vuelve a repetir, Arturo, que no te escuché esa parte. ¿Cómo? Que estábamos hablando de los delitos que también se Ajá. usan en lo del alcohol, las drogas y el otro delito, no sé si me acuerdo. Artur, pero eso es sociología. Yo estoy preguntando de derecho penal especial del delito. Ah, no, profe, entonces no me ¿No? ¿No acuerdo. te acuerdas? Bueno, mira, No. estamos en penal 2, ¿no? Derecho penal 2, que es el penal especial. En cuanto al derecho penal especial, que es el catálogo, por decirlo así, de los tipos penales establecidos en la norma sustantiva penal por excelencia, que es el Código Penal, en este caso en Venezuela el Código Penal venezolano, y en las leyes especiales o en leyes orgánicas que inclusive pueden haber tipos penales allí encuadrados, ¿ok? Entonces, en la clase pasada vimos someramente qué era eso, porque o sea, la teoría general del delito pues abarca parte del derecho penal general, que es el penal 1. Sin embargo, pues yo lo toqué para que ustedes recapitularan o refrescaran esos conocimientos. Decía en esa oportunidad que la teoría general del delito la abarca propiamente lo que es los elementos positivos y los elementos negativos del delito. Y cuando decía que hablaba de los elementos positivos del delito, se generan o se desprenden de lo que es el delito en sentido jurídico propiamente. ¿Y qué es el delito en sentido jurídico propiamente? Es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Dentro de ese concepto, conceptualización, se desprenden los elementos positivos del delito. Hablamos de acto, que es una acción, típico, tipicidad, de la antijuricidad, de la imputabilidad, culpabilidad y penalidad o punibilidad. ¿Okay? Entonces, eso abarca la teoría general del delito y que efectivamente es necesario que ustedes comprendan lo que es esa teoría general del delito para que pasen a como están ahorita, la parte penal especial, que es el encuadre de ese hecho en los tipos penales establecidos en la norma sustantiva por excelencia, que es el Código Penal venezolano, en este caso en Venezuela. Entonces, habiendo ya repasado eso, mucho más de manera general, pues entramos a lo que es a los delitos contra las personas, que en esa oportunidad también los toqué, que cuáles son los delitos contra las personas, las lesiones, lesiones leves, lesiones personales, que está dividido el título en 7 capítulos, abarca los delitos contra las personas y que entre esos delitos contra las personas está el homicidio y que parte de la unidad pues va más dirigida a los homicidios. Pero no hay que ustedes pues advertir y que tengan también conocimiento de de esos 7 capítulos que abarcan los delitos contra la persona. Entonces empezamos, tienen que tener en su mano el Código Penal y vamos a observar que en el título 9 empieza los delitos contra las personas. Ese título 9, como ya indiqué, consta de 7 capítulos. El primer capítulo es el homicidio y ya dijimos en la clase pasada lo que es el homicidio simple o el homicidio intencional establecido en el artículo 405 que me permito leer. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Ese es el homicidio intencional simple. Tienen que establecer, y quiero que ustedes, pues a medida que avancemos en esta materia, verifiquen que cada tipo penal o cada conducta previamente establecida en esta norma tiene un sujeto
activo, tiene un sujeto pasivo y tiene un verbo rector o objeto jurídico protegido o bien vulnerado, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del homicidio intencional simple, se desprende una víctima y un victimario, un sujeto activo y un sujeto pasivo, y el objeto o el bien jurídico protegido. En el simple, el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? La persona que genera la acción contraria a derecho o genera el delito. Entonces, ese es el sujeto activo, el agresor, el accionante. ¿Qué es el sujeto pasivo? La persona que recibe el daño o que recibe la agresión, la víctima. ¿Y cuál es el verbo rector o el bien jurídico protegido? La vida, la integridad física. Entonces, tres cosas importantes y no solamente en el homicidio, sino en todos los artículos, en todos los tipos penales, abarcan esos tres factores principales. Un sujeto activo, un sujeto pasivo, un verbo rector, el bien jurídico protegido o infringido o en este caso que debe salvaguardarse, ¿ok? Entonces, dentro de esos delitos contra las personas, también hablamos del homicidio calificado, del 406, del homicidio agravado, del 407, y quedamos en el homicidio concausal. ¿Qué es el homicidio concausal? El mismo texto, en la normativa penal del Código Penal, establece qué es el homicidio concausal. Eso está en el artículo 408 y dice así. En los casos previstos en los artículos precedentes, ¿cuáles? El homicidio intencional simple, calificado, el agravado. Cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias persistentes, desconocidas del culpado o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho, la pena será de presidio de 7 a 10 años. En el caso del artículo 405, de 10 a 15 años en el caso del artículo 406, el calificado, y de 8 a 12 años en el artículo 407. Entonces, ¿por qué es concausal? Porque es una causa persistente y desconocida del sujeto activo. Ejemplo, una persona efectivamente quiere dar muerte y va con la intención de dar muerte. Y lo lesiona, pero no lo lesiona tanto como para generar la muerte. O sea, la zona o el órgano protegido o comprometido en este caso no daba para que efectivamente la persona falleciera producto de esa lesión. Por decir, me dio un tiro en el hombro. Es una zona que pudiera decirse que no es tan comprometido, que es tan vital y que puede ser que no haya traspasado una vena principal por allí y que la bala, pues bueno, entró y salió y demás. La zona no es tan comprometida como para causar la muerte. Pero ¿qué pasa? La persona a quien arrojó, o sea, disparó, la víctima, padece de hemofilia. O sea, sangra demasiado. Entonces, al sangrar produce, o sea, abundante sangre y se puede desangrar en cuestiones de segundos. No son procesos normales de que tiene una persona su proceso de coagulación. Entonces, al sufrir o tener esa patología como tal, esa enfermedad, es una causal, una causa persistente, desconocida, que el agresor no sabía, no tenía conocimiento y que lógicamente pues genera la muerte. Pero no murió por la lesión que le ocasionó, sino murió por una causa persistente, patológica interna de ese ser humano al que le ocasionó el daño. ¿Ok? Entonces, por eso es concausal, causa persistente y tiene que ser necesariamente desconocida, porque si es conocida, pues ahí es intencionalidad, ahí no habrá homicidio concausal nunca, ¿ok? Bueno, seguíamos con el homicidio preterintencional. Estos, ¿por qué son como los más que yo les tomo cierta especial consideración? Porque tienden a confundirse en sus términos o no tienden a comprenderse de manera inmediata en el momento que uno puede leer la norma. Entonces, el homicidio preterintencional en el artículo 410. Es muy importante que ustedes tengan en la mano el Código Penal venezolano, ¿ok? El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causare la muerte de alguno será castigado con presidio de 6 a 8 años. En el artículo 405,
de 8 a 12 años en el artículo 406 y de 7 a 10 años en el caso del artículo 407. Entonces dice, el que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causa es la muerte. ¿Qué sucede con esto? Esto es cuando efectivamente la persona no tiene la intención de matar, tienes la intención de ocasionar una lesión. ¿Cuál es esa lesión? Supongamos, están dos compadres peleando o hablando, discutiendo fuertamente, y uno tiene una actitud más agresiva que el otro, dos amigos, pudiera ser también, y en el momento de furia y de agresividad, uno de ellos le da un golpe, y le va con toda esa intención de darle un golpe y de causarle una lesión. Pero lógicamente que en el momento de que le va a dar la lesión o que sí efectivamente se la dio, el agredido, la víctima, hace un movimiento en falso o va hacia atrás y trastabillea y se cae y coloca la cabeza en una esquina de una escalera, de una mesa, de lo que sea. ¿Qué puede pasar? Y eso es el ejemplo más común que se da. Se cae, se golpea la cabeza y se muere de inmediato producto de la lesión de la cabeza. Entonces, él no tenía la intención de matarlo, jamás ni nunca, pero su acción, que era lesionar, generó una reacción de la víctima de una otra manera para evitar ese golpe, trastabilló y se pega en la cabeza y muere producto de la lesión en la cabeza. Entonces, es preterintencional, va más allá de lo que quería. Él no quería matarlo, pero lo mató. Y lo mató producto de una intención que tenía, que era lesionarlo. Entonces, ese es el homicidio preterintencional por excelencia. También decíamos que debíamos hablar en este momento del homicidio intencional a título de dolo eventual. Pero antes de pasar a ese, quiero verificar si ustedes efectivamente han comprendido estas dos clases de homicidio. Le pregunto y cualquiera puede decirme sí o no. Arthur. Sí, profe. Bueno, lo que he entendido es que también tiene que ver, o sea, en dado caso, como usted lo explicó, cuando una persona va con una intención de hacerle una maldad a otra, aunque yo, por ejemplo, voy con otra intención de, por ejemplo, agarrarlo a golpes y lo termino matando, son dos cosas muy diferentes, pero equivale a que yo voy a pagar más años de cárcel, pensando yo que solamente iba a golpearlo, pero lo terminé fue matando, en pocas palabras. Ajá. Obviamente, pues, como siempre me lo han dicho, toda acción tiene su reacción y es dependiendo del preciso momento de esa situación que se va a efectuar. Exacto. Y dándole con eso, pues ahí sí, en este caso penal, pues tendría que ver cuántos años pagaría yo por ese delito, aunque pensé una cosa, hice otra. Claro, claro. Arthur, muy bien, y ahorita aclaro un poquito más allí el contexto. Gracias, Arthur. ¿Quién más? ¿Sí? Ajá. Rosmer, ¿me escuchas? Ajá, dígame, profe. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sí me he explicado bien con respecto a los dos tipos de homicidio? ¿Alguna duda que te pueda generar? No, sí, fue explicado la cabalidad y entendí los dos ejemplos, ¿no? Entre lo que es la concausa y la preterintención. Que el preterintencional, pues siempre llevaría, yo creo que una menor pena, ya que la intención no está como tal, mientras que en el concausal la intención sí es lesionar, sí es causar un daño mayor. En el homicidio concausal. Concausal, exacto. Que bueno, muera por causa ajena, pero la intención inicial era quitarle la vida a esa persona, mientras que en el preterintencional no. Normalmente intencional es cuando quiero lesionar a alguien. Ajá. Y me pasé. Exacto. Me gracias. pasé y bueno, se murió la persona. Se murió. Gracias, Robert. Gracias, no, gracias. Bueno, para aclarar un poco más la duda o ver el contexto. Cada situación o cada hecho, ¿verdad?
tiene su particularidad. Entonces, en esa particularidad es donde el operador de justicia y el titular de la acción penal, en este caso el Ministerio Público, el fiscal, y los órganos auxiliares de la Administración de Justicia, llámese los médicos, los médicos forenses, la parte de criminalística que observó el sitio de suceso, es donde va a verificar todas esas circunstancias. Y esas circunstancias es la que le van a determinar y le van a indicar al final de todos al juez si efectivamente qué tipo de homicidio fue el que se cometió. En un primer momento, ¿quién va a hacer la imputación o quién va a calificar? El fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal. Pero ¿quién va a hacer el filtro o el control formal y material de esa acusación o de esa imputación? Los operadores de justicia, los directores del proceso, el juez o la jueza. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, al verificar todas esas circunstancias, es donde uno va a poder establecer qué tipo de homicidio. Como lo decía Arthur, efectivamente, o sea, ¿cuál es la intención? Y cuál es el grado también de la fuerza que yo como agresora imprimo en la ejecución del delito. Porque es que independientemente de también del contexto, es lo que yo quiera y la intencionalidad manifiesta. Porque una cosa también es lo que pueda querer y lo que se refleje. Recuerden que en el preterintencional la intención nunca es matar, no. Cercenar la vida de otra persona, no. Es lesionar. Pero producto de la lesión hay una causa externa que hace que la víctima en ese momento se caiga, se pegue, o trastabille, o se caiga por un hueco, X. Una situación externa. Y producto de esa situación externa se muere. No es algo interno tampoco, no es como el concausal que tiene algo patológico internamente y le causó la muerte. No, es algo externo que producto de su acción reaccionó de determinada manera por efectos inclusive impulsivos o de actos reflejos. ¿Cuántas veces a nosotros nos pueden hacer así? ¿Y ustedes qué hacen? Hacia atrás. Entonces, ese hacia atrás, yo me puedo caer y si hay algún vacío allá, me muero. O sea, pero la persona que hizo ni siquiera tenía la intención de lesionar, sino de asustarme, pero me morí producto de que trastabillé. ¿Ves? Entonces, en el preterintencional se tiene que verificar esa intencionalidad de lesionar, pero lógicamente que pasa otra cosa, hay una atenuación, pero también ¿quién me va a indicar a mí como operador de justicia? ¿Qué fue lo que pasó? Todo ese contexto, todas esas circunstancias de los expertos, quien me van a decir cómo se cayó, qué se cayó, cómo se murió, si fue producto de la lesión del golpe que le dio, si fue porque pegó la cabeza en el muro, en la baldosa o en el mismo piso. Entonces, ahí hablamos de lo que estaba para morirse. Muchas veces las personas dicen en el argot popular, no, estaba para morirse. Lo golpeó un carrito de helado y se murió. Estaba para morirse. Entonces, todas esas circunstancias son las que se van a determinar en ese homicidio preterintencional, en ese homicidio inclusive concausal y en este momento en el homicidio intencional a título de dolo eventual. ¿Qué es el homicidio intencional a título de dolo eventual? Partimos de la generalidad del homicidio, que es el homicidio intencional simple del 405, el que intencional haya dado muerte. Entonces, el dolo es intención manifiesta, intención. Si no hay intención, pues lógicamente no hay homicidio en este caso particular. Pero ¿por qué es eventual? Porque yo en mi mente reproduzco que con mi accionar puedo generar una lesión en el mundo exterior y puedo causar o lesión o la muerte de una persona. Sin embargo, continúo mi actuación. El ejemplo típico y más fácil de comprender es el de ebrio, ebriedad manifiesta, alta velocidad y contravía. Así de sencillo. Una persona está departiendo en una fiesta, está bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, se va de esa fiesta, agarra su vehículo a altas horas de la noche, lo conduce a alta velocidad y aparte de estar así, pues se introduce por una calle que solamente es de un solo sentido, pensando de que como ya es hora de noche y demás, pues no va a pasar nadie por ahí.
y atropella o colisiona efectivamente con otro vehículo y el producto de esa colisión, la persona fallece. Entonces, ¿se puede decir que es culposo? No se puede decir que es culposo, si no es intencional, porque hay un desprecio. Para que exista el homicidio intencional a título de dolo eventual, necesariamente tiene que haber un desprecio por el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La vida. Entonces, ese desprecio que se puede tener es lo que causa la eventualidad. Yo reproduzco en mi mente que con mi actuación efectivamente puedo causar un daño. Sin embargo, sigo con mi actuar. Puedo decir, ay, no, o sea, sigo. Puede ser que eso no pase nada, eso no va a suceder. Y si sucede, bueno, o sea, ¿qué tal? O sea, porque estoy con bebidas alcohólicas, porque no pienso en ese momento, porque quiero llegar rápido a donde mi casa y demás. Pero tengo una acción que genera una reacción, pero en total menosprecio hacia un bien jurídico protegido. Y me represento efectivamente en mi mente que puede pasar un peatón, que puede pasar un motorizado, que puede pasar un ciclista o que efectivamente puede pasar un vehículo, como en el ejemplo estoy señalando, que colisionó con un vehículo que estaba en su vía normal, en su calle, que él jamás ni nunca iba a pensar de que iba a pasar a esa hora un carro en contravía y más que es una calle de un doble sentido. Y colisiona y se muere. Entonces, es homicidio intencional a título de dolo eventual y se califica o se penaliza conforme al homicidio simple del 405. Esto ha sido pues bastante discutido, ¿no? Inclusive a nivel doctrinario y jurisprudencial. Pero la última emanación o emisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia efectivamente ratificó, reiteró por un recurso de interpretación que efectivamente el dolo eventual estaba dentro de la categoría del dolo y de la intención del 405 y que efectivamente no afectaba el principio de legalidad y que perfectamente se podía penalizar y responsabilizar a una persona por homicidio a título de dolo eventual. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan en mente, que revisen esa sentencia de la Sala Constitucional y que, bueno, que internalicen todos estos conocimientos que en este momento, en estos espacios termoformativos, estamos socializando, ¿ok? Y que cualquier duda me pueden escribir por aquí o por mi abonado telefónico, que yo igualmente estoy presta para ello. Ajá. Entonces, 3 tipos penales del homicidio contra las personas y vamos a tocar lo que es el homicidio culposo, que tiene unas características particulares o unos elementos o verbos rectores determinantes para encuadrar ese hecho o esa conducta en este tipo de homicidio culposo. El homicidio culposo está en el artículo 409 y dice así: el que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones haya ocasionado la muerte de alguna persona será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. En la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia apreciarán el grado de culpabilidad de la gente, si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola, y las heridas de unos o más, con tal que las heridas acarreen las consecuencias previstas en el artículo 405, que son lesiones, la pena de prisión podrá aumentar hasta 8 años. Entonces, ¿qué es determinante en el homicidio culposo? Haber obrado con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia. 4 elementos o verbos rectores efectivamente que califican o encuadran una conducta en un tipo penal, en este caso del homicidio culposo. Entonces, en el momento que una persona transgreda una ley y que pueda encuadrar, tiene que existir alguno de estos elementos, que haya imprudencia o negligencia, que haya impericia en su profesión o inobservancia de los reglamentos y órdenes de tránsito. Incluye homicidios culposos, cuando efectivamente una persona ve que la luz está en amarillo y sigue su accionar y traspasa el rojo y viene un peatón y se lo lleva. Homicidio culposo. Cuando producto de los frenos tiene su vehículo y en ese momento tuvo una falla mecánica que no observó, no podía ser advertida y pues pierde el control de su vehículo,
colisiona con otro vehículo o con una persona que estaba parada esperando la buseta en la acera y le produce la muerte, homicidio culposo. Inobservancia o imprudencia. Cuando se da en cuestiones médicas, inclusive en partos, cuando hay forces allí, que ya eso ahorita no se da mucho, ¿no? Pero sí antes se daba con más regularidad. En un parto, un parto con cadera estrecha, se aplican forces y el niño muere producto de esa mala manipulación del force que hizo el médico para extraer el niño. Entonces hay una imprudencia allí, o impericia, más que todo impericia en esa parte o manejo médico, ¿ok? Entonces, ese es el homicidio culposo, que está dentro de la categoría del capítulo 1, ¿ok? Igualmente en ese capítulo 1, pues hablamos del homicidio, el infanticidio, cuando son niños, de la inducción y ayuda al suicidio, que también es una forma o un tipo penal. ¿Qué sucede con esto? Cuando una persona motiva a la otra a que se suicide. Lógicamente que eso tiene que estar establecido, ¿no? No solamente es que sí, se le ayudó, sino que haya un testigo referencial que indique que efectivamente oyó, escuchó, cuando esa otra persona le decía, pero ¿por qué no lo haces? Cuélgate de la platabanda con ese mecate y de una vez te quitas la vida y dejas de sufrir, paras de sufrir. Entonces eso es una inducción al suicidio y lógicamente está penalizado. Entonces, pero efectivamente deben existir las circunstancias para poder probar o que salga a la luz la verdad verdadera de lo que en ese momento sucedió. Luego viene el capítulo 2, que son las lesiones. Entonces, dentro de ese capítulo 2 están las lesiones personales, las gravísimas, las graves, las leves, las levísimas, las preterintencionales también, las atenuantes y los daños por imprudencia o negligencia. Vamos a hacer un paseíto rápido por estas lesiones. Las lesiones personales, el tipo general por excelencia. El que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico en perjuicio de la salud o una perturbación en sus facultades intelectuales. Esa es la lesión genérica, lesiones personales. Las gravísimas, cuando ha causado una enfermedad mental o corporal cierta o probable, incurable, o la pérdida de algún sentido de una mano o de un pie. Cuando producto de esa lesión la persona perdió un ojo, perdió una oreja, es una lesión gravísima, o sea, afecta una zona importante del cuerpo, por lo menos una oreja. Y de eso ha ocurrido casos hasta jocosos. Hace tiempo una persona llegó y le quitó la oreja a otra, dos ciudadanas. Le quita la oreja, no le pudieron acomodar la oreja y quedó sin oreja. Perdió un miembro, ya no podía utilizar lentes. Entonces es una lesión gravísima porque está perdiendo parte de su cuerpo. ¿Okay? Entonces tienen que tener este cuidado en el momento de poder adecuar esa conducta ilícita contraria a derecho a un tipo penal. Las lesiones leves, solamente que ha ocurrido, o sea, tiene una asistencia médica de menos o 10 días, eso es cuando dan golpes, salen moretones en el cuerpo, o sea, no causa mayor gravedad en el ser humano, pero sí causa una lesión que es observable, ¿no? Por eso es que dice que tenga una asistencia médica de menos de 10 días, más de 10 días, o sea, que encuadre, pero que sea observable, que sea un moretón y demás, que cause un hematoma. Las levísimas, que dice no solo ha acarreado que necesita asistencia médica, sino también ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse a sus necesidades o ocupaciones habituales, pero es mucho menor que las leves, o sea, solamente que, bueno, se pudo haber sentido mal producto de la lesión, pero no le ocurrió nada en su cuerpo físico, ni siquiera mucho menos tan evidente como para que sea tan castigado. Y la preterintencional, cuando efectivamente no haya querido causar una lesión, pero producto de su actuación ocasionó la lesión, que eso hablábamos del homicidio. ¿Ok? Bueno, el capítulo 3 habla del uxoricidio, del duelo regular, de las defensas de bienes y la complicidad correspectiva. El uxoricidio pues es nulo, un artículo que está derogado, que sea como que se sustrajo, como si no existiera aquí. Esto hablaba de que, como una forma de atenuación del hombre o del marido que encontrando a su mujer con su amante, por
cuestiones de intenso dolor y pasional, pues le daba muerte a su mujer y al amante. Entonces, eso fue derogado porque efectivamente se verifica que él sí, ahí puede ser algo pasional, pero efectivamente un homicidio y está regulado o como homicidio intencional o como homicidio simple o preintencional o feminicidio y demás, pero son otras formas o otros contextos que se deben estudiar, ¿ok? La complicidad correspectiva. Cuando hablamos de la complicidad correspectiva, es que en un hecho hay concurrencia de muchas personas o de varias y no se puede determinar a ciencia cierta quién fue el que dio muerte. Un caso muy particular y que me sucedió a mí en especial fue en el 2011 cuando habían esos motines feos que de verdad que hasta de dolor y de tristeza con los adolescentes, que por decir había una muerte en esa zona o inclusive en la parte de adultos y todos los allí intervinientes o toda esa población recluida tenía, por decir, en sus pies y dentro de las uñas sangre. Entonces, no se pudo determinar a ciencia cierta quién fue los que mató o agredió a esa persona que efectivamente apareció muerta producto del motín. ¿Por qué? Porque todos tenían rasgos particulares. Se le hizo prueba en sus dedos y todos tenían sangre dentro de las uñas de sus pies. Entonces no se pudo, no había más rastros, no había zonas, nadie iba a decir quién estaba efectivamente, quién fue el que ocasionó la muerte. Entonces se cataloga a que todos participaron y que todos dieron muerte. Por eso hay complicidad correspectiva en la comisión de hechos delictivos. Eso sucede en homicidios, eso sucede en lesiones. ¿Okay? Eso está en el artículo 424. Los invito a que lo lean y lo internalicen. Luego, bueno, de allí esos son los delitos pues también que más suenan, ¿no? Y los que más en práctica forense están en el día. Luego el capítulo 4, el aborto provocado, el procurado y demás, que también está penalizado. El quinto, el abandono a niños, la omisión de socorro, que también está penalizado, que también es muy frecuente muchas veces cuando ocurren este tipo de homicidios, inclusive culposos, que aparte le imputan omisión de socorro porque la persona se va a la fuga y deja a la persona allí lesionada o muerta, producto de esa acción, de ese accidente que ocurrió. ¿Okay? Esa es la omisión de socorro. El capítulo 6, que están los maltratos y perjuicios a los menores de 12 años, la sevicia. El capítulo 7, difamación e injuria, que también está catalogado como un delito contra las personas, pero estos tipos de delitos pues son a instancia de parte agraviada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que querellarse para efectivamente pues ser impulsado su proceso penal por difamación e injuria y verificar todas estas circunstancias. ¿Ok? Entonces, eso comprende los delitos contra las personas. 7 capítulos dentro de ese título. Eso es la unidad 1. La unidad 2 habla del Código Penal, de los tipos penales, que ya vimos contra las personas. ¿Qué son los tipos penales? Son los 3 libros, prácticamente, que recoge el Código Penal. El Código Penal está dividido en 3 libros. Cada libro tiene sus títulos y dentro de sus títulos los capítulos. Entonces, para que ustedes, yo les envíe una clasificación, un cuadro comparativo y demás. ¿Por qué? Porque yo quiero que manejen este señor, que ustedes puedan ubicarse, así como yo me pude ubicar a los delitos contra las personas están del 405 en adelante, ahí sigue 405 intención, homicidios, luego lesiones y demás. Entonces, que si yo digo contra la propiedad, 460 y demás, y orden público son los 300 y algo. Entonces, se pueden ubicar en la norma sustantiva penal, que es pues, la parte fundamental del Código Penal y la parte penal especial. Si bien es cierto, como ya indiqué, hay delitos o hay hechos que encuadran en leyes especiales, la que más se utiliza es el Código Penal por excelencia, ¿ok? Entonces, por eso envío una clasificación de los tipos penales. Y cuando hablo tipos penales, son hechos encuadrados en esta norma sustantiva penal específicamente. No hablo de penas. No hablo de penas, sino de hechos encuadrados en el Código Penal. Entonces, yo me lo estudié de esta manera y se los voy a decir para que ustedes se lo aprendan, que es una manera muy didáctica. Agarran el índice del Código Penal y van a observar en su índice general que está el primer libro primero.
Del libro primero habla disposiciones generales sobre los delitos y faltas y las personas responsables de las penas. Tiene 11 títulos. Y esos 11 títulos abarcan las penas, la aplicación de las penas, habla de la prescripción de las penas, de las formas de participación accesoria, cuáles son las formas de participación accesoria, facilitador, cómplice, coautor, cooperador, o las formas inacabadas, tentativa y frustración. Entonces, eso está en el libro primero del Código Penal, que es muy importante porque ¿cuántas veces ustedes no han oído homicidio intencional en grado de frustración? Ay, ¿qué es eso? O sea, es una forma inacabada en la perpetración del hecho delictivo. ¿Por qué inacabada? Porque no consumó el delito en su totalidad, tenía la intención de matar, pero frustrado porque una situación ajena a su voluntad frustró o bloqueó que efectivamente ejecutara con toda intencionalidad el delito, lo que tenía que era matarlo. Entonces son formas inacabadas en la perpetración del delito, o en la tentativa. O cuando ustedes dicen homicidio intencional en grado de facilitador. Ay, ¿qué es eso? Es una forma de participación accesoria en la comisión del delito. ¿Va a tener el facilitador la misma pena de un autor? No, ¿verdad? Entonces son formas de participación accesorias al delito que están en el libro primero. Luego viene el libro segundo, que son las diversas especies del delito, que es lo que estábamos hablando. Ahí está, usted va a encontrar los delitos contra la propiedad, contra las personas, contra el orden público, contra la fe pública y demás. Entonces, es todo ese catálogo del delito, pero para que ustedes también comprendan eso, deben comprender el libro primero del Código Penal. Y el libro tercero, que son las faltas. Todas las faltas que ustedes se pueden imaginar, desobediencia contra la moral y buenas costumbres, contra la seguridad pública, contra la protección pública y la propiedad. Entonces, ustedes desmembrando el índice del Código Penal van a tener en sus mentes un mapa como mental y una representación gráfica de lo que es la norma sustantiva penal, cómo está dividida y cómo puedo yo en un momento determinado, me pueden preguntar, ¿dónde está el delito de lesiones? Yo 412, 413, lo ubico perfectamente. ¿Dónde está el robo agravado? 460 y demás, ¿ok? Entonces, los invito a que de manera autodidacta lo revisen a este señor y bueno, ya entonces está concluida la unidad 1, la unidad 2 y en la próxima clase veremos la unidad 3. Hasta luego.